Hola, mi nombre es Denise. Voy a dar respuesta a algunas de las preguntas que fueron señaladas para esta actividad. En esta actividad trabajamos el pensamiento, los tipos, características, especificaciones de cada uno de ellos y cómo nos pueden servir tanto como estudiantes como docentes. La primera pregunta es, ¿cuál es el tipo de pensamiento dominante en mí? Yo considero, tras el análisis de los documentos y de los materiales que se nos proporcionaron, considero que el pensamiento duro y el pensamiento crítico son aquellos que son dominantes en mi persona. ¿Por qué el pensamiento duro? Es la siguiente pregunta, porque considero que son esos dos. En primera instancia, el pensamiento duro porque considero que busco coherencia, busco algo concreto en lo que yo me puedo desenvolver. No me gustan las contradicciones, no me gusta el redundar en varias cosas sin llegar a un objetivo principal. El hecho de vincularlo todo con la ciencia es a lo que respecta el pensamiento crítico, que es cuando termino buscando el análisis en cada uno de las cosas que hago, del entender cada uno de los conceptos que estoy trabajando, que permito adquirir y que permito poner en práctica. Y después, al concluir todo esto, pues trato de evaluar tanto los procesos que estoy realizando, como las ideas que estoy formando, como lo que quiero hacer, como los objetivos que quiero cumplir, etcétera. Entonces, considero que soy muy crítica en el aspecto personal, y en el aspecto profesional pues considero que aún más. Teniendo en cuenta las definiciones que pude leer del pensamiento y lo que dice conocerme a uno mismo, conocerse a uno mismo y al entorno y a los que cohabitan conmigo en el entorno, pues creo que es lo que me ha llevado a tener pues esa concepción del pensamiento y tratar de reflexionar acerca de qué es lo que hago yo, qué es lo que determina mi persona y entonces poder dar una respuesta de esos tipos de pensamiento que considero que imperan en mí. La identificación de estos pensamientos pues es a través de la reflexión, del análisis que yo me hago a mí misma. Definitivamente concuerdo con algunos autores que estuve leyendo ahorita, en que si uno se conoce a sí mismo puede determinar todo lo que piensa, todo lo que diga, todo lo que haga, las decisiones que pueda tomar. Y entonces agrego algo que me gustó mucho del material que leí, que dice que Vygotsky menciona que al principio el pensamiento es no verbal y el habla no intelectual, pero cuando se combina el pensamiento entonces se hace verbal y se habla racional. Yo como docente sí tengo esa fijación con que los estudiantes sepan hablar, sepan decir cosas que son racionales, que son coherentes, que son inteligentes. Entonces, sí los pongo mucho a practicar qué es lo que van a decir, cómo lo van a decir, por qué lo van a decir, que haya cierta respuesta pensada y entonces sí el hablar será coherente, será relacionado, será intuitivo muchas veces, ¿por qué no? Y entonces a través de lo que nosotros podamos hacer, pensar y decir y practicar, entonces podremos pues tener mucho en nuestra vida, ¿no? Otra de las preguntas es ¿cuáles son los tipos de pensamiento que utilizas comúnmente? Quiero pensar que además del duro y del crítico y analítico, utilizo mucho el inductivo. El inductivo que va de lo específico a lo general me llama mucho la atención en mí porque lo relaciono mucho con el convergente también, que busco que diferentes hechos o diferentes realidades me lleven a dar una explicación o aplicación en ciertas situaciones personales y profesionales. El hecho de que se diga que el pensamiento no es solo
cognitivo, sino emocional, de sensaciones, de sentimientos. Me lleva mucho a pensar que realmente sí, la inducción que yo hago muchas veces es a partir de lo que he vivido. Y yo creo que muchos lo hacemos de esta forma. Las situaciones en las que hemos vivido, las que nos han hecho lo que somos hasta el momento de nuestra vida, creo que hablan mucho de lo que podemos hacer a lo largo de nuestra vida. Incluir muchas decisiones, muchas prácticas, muchas soluciones a los problemas que se presentan en la vida, de acuerdo a lo que uno vivió, de acuerdo a los sentimientos que uno tenga, de acuerdo a las emociones que se hayan desarrollado o que se sigan desarrollando. Otro pensamiento que utilizo frecuentemente es el de la síntesis, ese pensamiento que hace que reduzca las ideas de un tema determinado y que realmente lo ponga en práctica y que no se me olviden tan fácil las cosas y que lo pueda aplicar de una forma habitual. Considero que es uno de los pensamientos que más utilizo. Otra de las preguntas es: ¿por qué crees que es importante que yo conozca el tipo de pensamiento que tengo? Es pues la síntesis de lo que soy, ¿no? Y a final de cuentas, decía yo al principio, si me conozco, entonces podré decir qué es lo que soy, qué es lo que tengo, ser coherente con lo que pienso, con lo que digo y con lo que hago. Y finalmente me gusta saber lo que soy, conocerme, para que entonces pueda compartir lo que soy con los demás, y eso es ser docente. Realmente muchos docentes piensan en la actualidad que, como me lo dijeron a mí cuando inicié en mi carrera docente, me decían, pero pues, o sea, solo vas a ir a decir lo que sabes, y realmente no, o sea, las cosas que uno sabe se van quedando aisladas si uno no las practica, si no las tomas en cuenta para tomar decisiones, sean o no sean de carácter profesional. Creo que hay mucho de lo que nosotros vivimos para que realmente podamos ser lo que somos y ayudar sobre todo a otros a que sean personas profesionistas, que sean profesionales, que sean éticos, que examinen, que analicen, que deduzcan, que muchas cosas que tienen que hacer como personas, y creo que para eso estamos los docentes, ¿no? Para apoyar a otras personas a generar todas estas capacidades, habilidades y conocimientos y que sean funcionales para la vida. Y la última pregunta es: ¿para qué te puede servir como tutor virtual el conocer el tipo de pensamiento de los estudiantes? Y entonces yo creo que es vital, tanto el conocer sus estilos de aprendizaje, como qué tipo de pensamiento es el que predomina en ellos, como saber las características de cada uno de ellos. Yo creo que se logra con la convivencia, con esa comunicación asertiva que se pueda tener. Y entonces, ¿por qué lo considero importante? Porque a los estudiantes hay que enseñarles a pensar. Definitivamente muchos tenemos flojera de pensar, de analizar, de sintetizar, de tantas y tantas cosas cognitivas, pero que se pueden dar fácilmente si lo ligamos a algo emocional, vivencial y que sea funcional. Entonces yo creo que este proceso que nos decía el autor, que partir de un concepto, generar un juicio, producir un razonamiento y llevarlo a una demostración, es el proceso completo que nosotros tenemos que llevar con los estudiantes, y que esto se logre a través de que ellos conozcan el tipo de pensamiento que tienen y que nosotros también lo conozcamos como docentes y que les ayudemos a fomentar en ellos más habilidades, más conocimientos, más actitudes y valores que les ayuden justamente a aprender de la vida, de cosas específicas, de cosas muy generales, y que eso les ayude siempre en todo lo que ellos puedan vivir en su vida. Y sobre todo, pues el apropiarse de un conocimiento, el apropiarse del pensamiento, el apropiarse de diferentes tipos de acciones que puedes hacer para que determine el pensamiento y determine la vida misma. Entonces creo que el actuar, el pensar y el hablar pues es una manifestación de lo que nosotros podemos pensar, de lo que podemos adquirir a través del pensamiento, y creo que es algo vital.
Muchas gracias por atender este video con las respuestas a las preguntas que se han solicitado. Muchas gracias. Estoy siempre a sus órdenes. Buena tarde.